Muchos esperan el momento perfecto. Creen que la motivación será el impulso necesario para cambiar, que la claridad les llegará como un rayo en la oscuridad. Pero, ¿sabes qué? Ese momento nunca llega. La vida sigue adelante sin ti, mientras tú sigues esperando la señal adecuada para empezar. Esa es la verdad más dura y poderosa a la vez. El éxito no llega por inspiración, llega por acción. Rompes o desapareces. Cuanto más vas a postergar tu propia vida antes de admitir que lo cómodo te está matando en silencio, no hablo de una muerte física, hablo de una extinción más silenciosa y peligrosa. La muerte del impulso, la muerte de la fe, la muerte del respeto propio. La mayoría no se da cuenta del instante exacto en el que deja de vivir para empezar únicamente a existir. No es un evento dramático, no llega con un grito. Ocurre el día en que decides esperar a sentirte listo. El día en que piensas que mañana habrá más claridad. El día en que justificas que hoy no es esencial. Yo he visto esa muerte ocurrir miles de veces. Y casi ocurrió en mí. Yo descubrí que la vida no te destruye de golpe. Te adormece. Te convence de que aún tienes tiempo. Te distrae sutilmente con placeres pequeños para que no notes la erosión interna. Pero hay señales que no puedes seguir ignorando. Despierta sin fuerza, sin urgencia, sin fuego, no por agotamiento real, sino porque tu alma ya no espera nada de ti. Eso es lo más peligroso. No sentir dolor, sentir vacío, sentir neutralidad, sentir nada. Usted no se imagina cuántas personas me han dicho que su problema es la falta de motivación. Están convencidas de que necesitan inspiración, claridad, energía. Pero esa creencia es una trampa. La motivación no antecede al movimiento, es consecuencia de él. El cuerpo humano está diseñado para responder al impulso, nunca iniciarlo. Por eso el primer paso siempre se siente falso, siempre se siente forzado, siempre se siente artificial, porque estás activando un sistema que lleva años dormido. Pero si no lo fuerzas tú, nunca despiertas solo. Yo entendí esto de golpe, un amanecer extraño, en silencio, justo cuando mi vida parecía estable. Todo marchaba bien por fuera, pero algo dentro empezaba a pudrirse lentamente. No lo noté por pérdidas visibles ni fracasos catastróficos. Lo noté por algo mucho más sutil. Empecé a negociar con mi propia palabra. Empecé a prometerme cosas que ya sabía que no iba a cumplir. Y en ese instante sentí algo helado. Dejé de creerme a mí mismo. Y te diré la verdad más brutal que he aprendido. El hombre que deja de confiar en su propia palabra jamás podrá sentirse en paz. No importa cuántos logros consiga, no importa cuánto dinero gane, no importa cuánta admiración reciba, si por dentro sabe que ya no cumple lo que promete, jamás podrá caminar con la frente firme, porque la confianza verdadera no nace de pensar bien de ti. Nace de observarte actuar con coherencia, incluso cuando nadie mira, incluso cuando nada te empuja, incluso cuando todo dentro grita que no lo hagas. Usted no necesita que la vida mejore, necesita respetarse, necesita volver a creer que su palabra tiene peso, que si dice lo haré, lo hará, que si decide avanzar, avanzará. Esa integridad silenciosa es el origen de toda fuerza real. Esa es la raíz de toda grandeza. No hay libertad sin autoridad propia. No hay poder sin disciplina inquebrantable. No hay transformación mientras aún negocies con tu debilidad. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿qué versión de usted está ganando la batalla cada mañana? ¿La que sabe lo que tiene que hacer o la que encuentra excusas perfectas? Porque cada día usted está entrenando a una de las dos. Con cada decisión, está fortaleciendo a su líder interno o a su saboteador. No existe neutralidad. Cada acción deposita poder en una identidad u otra, y un día, sin darse cuenta, una de esas identidades será la dominante. O será imparable, o será esclavo. No hay punto medio. Yo elegí no volver a esperar. Entendí que la voluntad no llegaría antes de actuar. Entendí que la claridad no aparecería antes de caminar.
Entendí que la confianza no renacería antes de cumplir. Así que me obligué a moverme sin ganas, sin emoción, sin inspiración. Y fue exactamente ahí, en ese movimiento seco, incómodo, sin alma, donde mi alma volvió, porque la mente respeta al que actúa, no al que lo piensa. El mundo entero está lleno de personas que una vez sintieron fuego, visión, fuerza, pero se apagaron esperando que regresara la emoción. No sabían que la emoción solo vuelve cuando tú la reactivas con hechos. Si tú no te levantas hoy, nada se moverá mañana. Si tú no ejecutas en frío, jamás aprenderás a ejecutar en fuego. Porque el impulso verdadero no se encuentra, se provoca, se construye, se fabrica a golpe de repetición. Y es aquí donde comienza la verdadera guerra, entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que deseas y lo que ejecutas, entre la voz que dice todavía hay tiempo y la voz que dice el tiempo se agotó. Ese es el punto exacto donde nacen los hombres que cambian su vida, o los que la pierden lentamente sin notarlo. Y ahora pregunto, ¿está usted actuando, o esperando sentir? Porque lo que descubrirá en la próxima sección podría ser la razón por la que toda su vida ha estado estancada, sin que usted lo supiera. Yo entendí que el estancamiento no es falta de talento, es exceso de fricción invisible. No se trata de que usted no quiera, se trata de que su día está lleno de pequeñas arenas que detienen cualquier rueda. La mayoría lucha contra su vida como quien empuja un carro con los frenos puestos. La solución no es más fuerza, es menos freno, y ese freno casi nunca es externo. Es la microdecisión que posterga 5 minutos. Es el gesto de revisar mensajes antes de comenzar. Es el ritual inconsciente de decir ahora no, más tarde sí. Esa mínima rendición se repite hasta que su identidad aprende a obedecer la demora. Yo descubrí que la mente es leal al guión que repites. Si cada mañana repites la escena de encender la pantalla y perderte, eso se convierte en tu misa diaria. La voluntad no desapareció, solo se volvió devota de otro altar. Por eso el primer acto de un hombre que decide cambiar su destino no es comprar herramientas ni buscar inspiración. Es reescribir el primer minuto de su día. Ese minuto es una frontera sagrada. Si la cruzas en dirección correcta, el resto del territorio se abre. Si la cruzas en dirección equivocada, el resto del día te arrastra. Usted no se imagina el poder del primer minuto. En 1945, mientras el mundo contaba sus cicatrices, un hombre escribió sobre sentido y elección bajo el peso insoportable de la historia. Él demostró que aún en el peor infierno, existe un resquicio de libertad. Ese resquicio se llama proelegir. Es elegir antes de que llegue la emoción, elegir antes de que aparezca la tentación, elegir antes de que la costumbre tome el timón. Cuando usted decide de antemano, le quita alimento a la fricción invisible. Yo aprendí a proelegir la primera acción y a protegerla con brutalidad amable. Elegí escribir una sola línea al abrir los ojos. Elegí mover el cuerpo durante unos minutos antes de mirar una pantalla. Elegí un vaso de agua antes del café. No eran actos heroicos, eran llaves. Porque la mente ama la continuidad. Si das un paso verdadero, el segundo se hace menos pesado. Si no das ninguno, el peso del primero se multiplica. El impulso no es magia, es consagrar una entrada tan simple que cualquier día pueda sostenerla. Usted no necesita fuerza infinita, necesita fricción mínima. La historia está llena de victorias construidas sobre rituales minúsculos. En 1961, un piloto se sentó en una cápsula del tamaño de un silencio y salió de la Tierra. Aquello no ocurrió por un golpe de suerte. Ocurrió porque miles de acciones pequeñas fueron honradas en cadena. Las listas, los checklists, los ensayos, las pruebas de sellos y de tornillos. Lo monumental sucede cuando lo mínimo se sostiene sin traicionarse. Yo comprendí que la identidad nace de la repetición, no del drama. William James lo insinuó a comienzos de 1912 cuando habló del hábito como arquitectura del carácter.
Décadas más tarde, en 1999, investigadores describieron con precisión lo que yo había sentido en carne viva. Si usted convierte su intención en una fórmula concreta del tipo "cuando suceda esto, haré esto", su cerebro pierde excusas y gana dirección. La mente adora el camino señalado, detesta la orden vaga. Usted no se imagina cuánta libertad nace de una frase simple. Cuando el reloj marque la primera hora, escribiré 10 líneas. Cuando termine de comer, caminaré 10 minutos. Cuando apague la luz, leeré 10 páginas. Yo lo probé en mi propia guerra contra la dispersión. No esperaba estar inspirado, esperaba el disparo de la señal. Y al oírla, me movía, día tras día, sin negociaciones. Entonces apareció un fenómeno extraño. La motivación regresó, pero no como un rayo caprichoso, sino como un perro fiel. Venía detrás de mis actos. Yo entendí que la energía no se encuentra, se genera. Y se genera por un principio sencillo que casi nadie practica. Comience tan pequeño que el rechazo no tenga de dónde agarrarse. La mente se revela ante el Everest, pero no protesta ante el primer paso. El orgullo quiere grandes arranques para sentirse importante. La sabiduría elige inicios humildes para sentirse inevitable. Y cuando ese primer paso se convierte en rito, el segundo ya no discute. El tercero se vuelve costumbre. El cuarto se transforma en identidad. Usted no necesita un año perfecto, necesita un día verdadero repetido muchas veces. El mundo premia los titulares de hazañas, pero la vida premia las constancias sin ruido. Pienso en una mañana fría, 1954, corredores rompiendo una barrera que tantos llamaban imposible. Lo imposible se derrumbó cuando alguien decidió correr con reglas nuevas dentro de su propia cabeza. Así funciona todo. Primero se quiebra el límite en lo invisible. Después el cuerpo obedece. Yo me hice una promesa silenciosa. No volvería a medir mi valor por la grandiosidad del resultado, sino por la pureza del cumplimiento. Si dije una línea. Si dije 10 minutos. 10 minutos. Si dije presentarme hoy, me presentaría. Y cada cumplimiento, por humilde que fuera, me devolvía un ladrillo de respeto propio. Sin ese respeto propio no hay paz. Con ese respeto propio hay dirección, aunque la tormenta arrecie. Usted no se imagina cómo cambia la voz interna cuando cumple lo que se promete. Esa voz deja de insultar y comienza a ayudar. Deja de sabotear y empieza a servir. Los pensamientos dejan de ser un tribunal y se vuelven herramientas. No porque apareciera de pronto el optimismo, sino porque por fin hay evidencia. La mente crea a quien actúa. Yo descubrí una última pieza. El entorno manda más de lo que confesamos. Si su escritorio grita desorden, su día escucha caos. Si su teléfono reina sobre la mesa, su atención se inclina. Si la nevera mira con dulzura a cada hora, su decisión se ablanda. Usted no es débil. Está rodeado de imanes. La respuesta es rediseñar el campo magnético. Quitar lo que empuja hacia atrás. Poner a la vista lo que empuja hacia adelante. Dejar preparada la ropa del entrenamiento. Ubicar el cuaderno abierto con la primera línea empezada. Dejar el libro sobre la almohada para que la mano lo encuentre antes que el sueño. Yo entendí que la disciplina no es un latigazo, es un urbanismo del alma. Se diseña el barrio de los hábitos para que la tentación no sea la avenida principal. Y cuando el plano está bien trazado, la voluntad se gasta menos. Así marchan los días poderosos, con menos fricción, no con más martirio. Y sin embargo, falta la verdad que casi nadie quiere mirar. Hay una deuda oculta que sabotea incluso los mejores rituales. Una herida silenciosa que, si no la nombras, convierte cualquier sistema en jaula. En la siguiente sección voy a abrir esa herida con delicadeza y con fuerza, porque ahí está la razón por la que usted se traiciona cuando todo parecía encaminado. La disciplina que no entiende su dolor termina rompiéndose. La próxima vez te contaré cómo sanarlo sin perder tu filo y por qué un episodio ocurrido en 1973 explica tu caída y puede salvar tu futuro.
El dolor no atendido no desaparece, se esconde, y desde ahí gobierna en silencio tu destino. No importa cuántos hábitos construyas, cuántas metas declares, cuánta disciplina jures. Si tu dolor no ha sido visto, no sanado, visto, todo sistema que levantes se derrumbará en el momento exacto en que más lo necesites, porque el dolor no resuelto siempre tiene un objetivo: protegerte, aunque al hacerlo te destruya. Yo lo descubrí tarde, años de disciplina, años de ejecución perfecta, años de crecimiento, y un día, sin razón aparente, colapsé. No falló el sistema, no falló la estrategia, falló mi alma. Había una herida oculta que no había querido mirar porque no dolía lo suficiente. Y esa herida, como un eco antiguo, me susurraba siempre la misma frase cuando estaba más cerca de ganar: no mereces tanto, bájale al fuego, afloja, no lo arruines. Y obedecía, porque toda herida no vista opera como un pacto invisible con la mediocridad. Usted no se imagina cuántos hombres están exactamente en ese punto hoy. No están fracasando por falta de estrategia, están fracasando por una memoria emocional no resuelta, un episodio en su infancia donde fueron humillados, expuestos, ridiculizados, un momento donde aprendieron que brillar era peligroso, una escena en 1973, documentada y estudiada hasta el cansancio, donde un niño que se destacaba demasiado fue saboteado por su propio entorno para no parecer arrogante. Desde entonces, brilló con freno, para sobrevivir, para pertenecer. Ese trauma diminuto, esa sutileza emocional, genera adultos que se detienen justo antes de romper el techo, adultos que se sabotean cuando todo parece empezar a florecer, adultos que confunden estabilidad con paz, y no entienden por qué cada victoria les provoca culpa, desgaste o terror, porque dentro hay una voz que aún cree que volar es peligroso. Yo entendí que hay disciplina que nace de la ambición, y otra que nace del miedo, y esta última es letal, porque no construye, compensa, no avanza por libertad, avanza por temor a volver a caer. Una disciplina nacida del trauma no eleva, esclaviza, y tarde o temprano colapsa. Por eso, antes de seguir acumulando fuerza, hay que hacer algo mucho más valiente: mirar el origen, nombrarlo, honrarlo, y decidir que ya no gobernará. Yo lo hice, y fue en ese instante que mi acción dejó de ser obligación y se convirtió en destino. Solo ahí entendí que la disciplina verdadera no es castigo, es dignidad. No es resistencia al dolor, es alquimia del dolor. No es evadir la herida, es elevarla. Y ahora voy a decir algo que necesito que escuchen, no con la mente, sino con el pecho. Si este mensaje te está moviendo por dentro, no es casualidad. Tu vida no necesita más teoría, necesita decisión. Y esa decisión comienza aquí, no mañana, aquí, ahora. Por eso, si usted realmente está listo para dejar de ser espectador de su propia vida y ponerse de pie con intención real, le voy a pedir algo directo: suscríbase a este canal. Deje un comentario ahora mismo escribiendo: estoy despierto. Comparta este video con alguien que necesite escuchar esto. Y dé like para que este mensaje llegue más lejos. No por mí, por usted, porque ese acto no es algoritmo, es identidad, es el símbolo físico de ya no solo escucho, ahora actúo. Y ahora sí voy a revelar una verdad que la mayoría jamás ve, y es la causa silenciosa por la que muchos avanzan y luego se hunden sin explicación. Lo más peligroso no es el dolor, es lo que haces inconscientemente para no volver a sentirlo. Y lo que estoy por contarte en la sección 4 quizá te obligue a verte como nunca antes te has visto. El autosabotaje no comienza cuando fracasas, comienza cuando estás a punto de ganar. Hay un punto invisible, una línea psicológica que muy pocos han aprendido a reconocer. Es ese instante exacto, microscópico, sutil, en el que tu vida empieza a ir mejor, y sin explicación aparente surge una fuerza interna que te empuja a soltar, a bajar el ritmo, a distraerte justo cuando todo comenzaba a tomar forma. No es flojera, no es debilidad, es miedo al desarraigo. Yo descubrí con brutal claridad que nos saboteamos no por miedo a fallar, sino por miedo a dejar de ser quienes hemos sido. Porque avanzar exige renunciar a una identidad conocida, y el ser humano prefiere un infierno familiar antes que un cielo desconocido. Usted no se imagina cuántas personas trabajan, luchan, avanzan, pero cuando sienten que su vida realmente va a cambiar, algo dentro las frena de golpe. Una voz suave, razonable, lógica: vas muy rápido.
cuidado con perder el equilibrio, ya lograste suficiente por hoy. Esa voz no es pereza, es supervivencia, es la mente protegiendo la versión antigua que juró mantenerte a salvo. Stephen Karpman, en 1968, expuso por primera vez un triángulo psicológico que casi nadie ha sabido utilizar correctamente, una estructura sagrada de roles que nuestro sistema emocional adopta para sobrevivir: víctima, salvador, perseguidor. Lo que nadie nos dijo es que el saboteador interno no destruye desde el ataque, sino desde la protección. Nos salva, pero del crecimiento; nos defiende, pero de nuestra expansión. Esa es la traición más sutil de todas, la que se disfraza de autocuidado. Yo lo vi con dolor. Cada vez que mi vida comenzaba a prosperar en serio, me ponía enfermo, literalmente. Fiebre, migrañas, cuerpo agotado. Era mi sistema inmunológico emocional entrando en alerta máxima ante la idea de crecimiento, porque moldear una vida más grande implica demoler silenciosamente fragmentos antiguos de identidad. Y a la mente no le interesa tu despertar, le interesa tu permanencia. Y quiero que notes esto: no te saboteas cuando estás mal, te saboteas cuando comienzas a estar bien. Esa es la prueba más clara de que tu mente no teme al fracaso, teme a lo irreversible, al punto de no retorno. Teme el momento en que no puedas volver a usar las mismas excusas, donde ya no tengas a quien culpar, donde tú mismo quedes frente al espejo del verdadero potencial que has evitado toda tu vida. Yo entendí que hay un instante exacto con precisión quirúrgica donde el hombre debe cruzar la frontera del no regreso. Ese momento define quién madura y quién se reinicia eternamente en el mismo punto cada año, regenerando fracasos distintos, con los mismos hábitos emocionales. Y te voy a decir algo brutal ahora: la vida no empieza cuando logras resultados. La vida comienza cuando ya no estás dispuesto a volver atrás. Y justo ahí es donde el 90% abandona, porque no están listos para quemar su refugio. Quieren avanzar, pero con la garantía de poder escapar. Y ese deseo de escape es lo que esteriliza el poder que podrían tener. Y en este punto, debo advertirte algo. Si cruzas lo que revelaré en la última sección, ya no podrás volver a ser el mismo, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni estratégicamente, porque te mostraré por qué los hombres que realmente despiertan jamás vuelven a dormirse. Lo que voy a revelarte en la sección 5 es el punto exacto donde la vida cambia, o se repite, y ahí será tu decisión, no tu motivación. Hay un momento en la vida de un hombre en el que deja de buscar motivación y empieza a buscar destino. Ese momento no se anuncia, no llega con claridad, no llega con señales evidentes. Llega como un cansancio sagrado, un agotamiento profundo, no del cuerpo, sino del alma. El cansancio de saberse capaz y seguir posponiéndose. El cansancio de actuar a medias. El cansancio de vivir en el borde de su poder, sin cruzarlo jamás. Yo viví ese momento. No tenía ruido en la mente. Tenía silencio, un silencio pesado, el silencio exacto que se siente antes de una decisión de guerra. Y entendí que hay instantes donde la vida espera que tú mandes, que tú declares, que tú ejecutes, donde el universo deja de hablar y te exige hablar tú. Es el instante donde muere el hombre tibio y nace el hombre inevitable. Usted no se imagina lo que ocurre cuando tomas una decisión que no deja espacios abiertos, que no admite rescate, que no permite retorno. Se enciende un fuego imposible de apagar. Aparece una fuerza antigua, animal, absoluta. No necesitas motivación, no necesitas energía, no necesitas validación. Porque lo que arde en ti no es entusiasmo, es identidad. Y por eso quiero que entiendas esto con absoluta firmeza: el verdadero poder no nace cuando dices voy a intentarlo. Nace cuando dices no hay un solo escenario donde me detenga. Ese es el punto de no retorno. Y justo aquí ahora estás frente a esa frontera. Este video no es un estímulo, no es entretenimiento, es un portal. Y si estás listo para cruzarlo, quiero que lo selles físicamente, no con intención, con acción real.
Hazlo ahora mismo. Suscríbete a este canal no para seguir viendo, sino para recordarte cada día que elegiste entrar. Deja un comentario escribiendo: yo no vuelvo atrás. Dale like a este video para expandir esta llama a otros. Y comparte este mensaje con alguien que hoy lo necesita más que nunca. Porque lo que decides en este instante no es apoyar un contenido, es declarar quién eres. La mayoría quiere sentir algo para actuar. La minoría actúa para encender lo que otros jamás sentirán. Y te lo dejo claro. Si no cruzas hoy, nada cambia. Si cruzas hoy, ya no hay vuelta atrás. El mundo no lo sabrá, pero tú sí, y no volverás a dormir de nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. No hay aplausos cuando un hombre cambia en silencio. No hay música, no hay testigos, no hay celebración. Solo hay una respiración distinta, una calma que antes no existía, una certeza que no hace ruido, pero se siente en todo el cuerpo, porque el hombre que decide no volver atrás no se expande hacia afuera primero, se expande hacia adentro, se endereza, se alinea, se habita, camina distinto. Mira distinto, responde distinto, y el mundo, sin saber por qué, lo trata distinto. No hay magia, hay presencia, no hay suerte, hay identidad. El universo no responde a tus deseos, responde a tu convicción, responde a tu ritmo interno, responde a la energía que emana del hombre que ya no busca permiso para existir. Ese hombre, tú ya no avanza hacia el destino, lo convoca, lo provoca. Lo impone con cada paso, no desde el orgullo, desde la certeza, porque por primera vez en mucho tiempo, ya no caminas hacia algo, caminas desde quien ya eres. Y ese es el inicio, no del esfuerzo, sino de la grandeza.